Muy buenas noches, distinguidos y queridos alumnos. Vamos a dar inicio a la presente clase virtual en la materia de macroeconomía de la carrera de Contaduría Pública e Ingeniería Financiera, que está programado para los días martes y miércoles en las clases normales de nuestros horarios. Siempre vamos a tener esas clases. Muy bien, para esta clase virtual estamos utilizando la plataforma Moodle FCE de la facultad, en el cual estamos dejando todo nuestro material, para lo cual necesitamos avanzar. Entonces siempre nos vamos a mantener comunicados a través de esta plataforma. Muy bien. Una vez definido esto, vamos a entrar a observar lo que es el plan global, que lo dejé ya hace 2 días y quiero entrar a ver con ustedes de qué se trata. Es muy similar al programa analítico que algunos de ustedes han comprado donde Mario, y también juntamente al programa analítico el capítulo 1 de la parte teórica y el capítulo 1 de la parte de ejercicios. Ahora vamos a revisar un poquito lo que es el plan global presentado para este semestre, porque tenemos aproximadamente 16 semanas, que quiere decir, iniciamos el día lunes 11 de mayo y va a concluir el 19 de agosto. Para eso se ha programado y por lo tanto vamos a ir revisando un poquito nuestro material que hemos dejado en la plataforma. Veamos entonces el plan global. El plan global para esta materia es el siguiente. Claramente dice carrera de Contaduría Pública, plan global. Fíjense bien, está toda la información respecto al horario de clases, a los aulas, que está en vertical, horizontal, relacionado con las diferentes materias, etc. En el cual está también mi nombre, mi dirección, mis teléfonos y el email hay que cambiar, ya no es este el email es otro, se los puedo pasar ya. HERMMO2016 gmail.com. Muy bien, aquí estamos viendo en esta página primero lo que es la justificación general de la materia, después estamos viendo los propósitos generales de la materia y los objetivos generales, que es lo que más nos interesa. En esto voy a hacer una breve lectura de los objetivos. Dice, para lograr los propósitos señalados de esta materia, debemos plantearnos los siguientes objetivos. Primero, analizar las bases de la macroeconomía clásica, neoclásica, keynesiana y neokeynesiana, a un nivel intermedio de rigurosidad. Segundo, dotar de un manejo instrumental básico de la macroeconomía que comprenda las bases para proseguir con el análisis de los temas que amplían el horizonte de esta materia. Y por último, la aplicación de los diferentes temas a la realidad boliviana es de carácter transversal, es decir, deben estar presentes en cada uno de los temas y de los acápites correspondientes. Perfecto, seguimos revisando. En esta hoja lo que vemos es ahora la primera unidad que dice Introducción a la macroeconomía y variables macroeconómicas, en el cual están presentes los objetivos de la unidad, que es el objetivo del primer capítulo y el objetivo del segundo capítulo. Después tenemos, fíjense bien, el programa analítico, el capítulo 1, el capítulo 2, y seguimos revisando esto, en el cual encontramos las técnicas predominantes, cuáles son las técnicas que vamos a utilizar para desarrollar todo esto. Tenemos la evaluación de la unidad, tenemos la bibliografía. En esta bibliografía, por ejemplo, ¿no es cierto?, está justamente el libro que estamos utilizando, Bajo Rubio, Oscar Díaz. Después están también presentes lo que es de Gregorio, el Instituto Nacional de Estadística, hasta el 2020 si fuera posible,
y si no hasta el 2019, etc. Tenemos en la siguiente unidad y así sucesivamente hasta llegar a la última unidad. Las mismas, repito, que el programa analítico. ¿Ya? Y una vez al concluir todo esto, ojalá nos permita este periodo de crisis, vamos a ingresar, como se dice, a revisar rápidamente el cronograma de actividades. Si ustedes observan, el día lunes 4 de agosto se reinician las actividades a través de por resolución del Consejo Universitario, ¿sí?, a través de estas clases virtuales y de las plataformas. Entonces nosotros a partir de ese día, el martes y el miércoles nos hemos dedicado, por eso se llama Semana de Organización y Planificación, a organizar todo nuestro material para hacer el avance de la materia. Ahora estamos en el 12 de agosto, martes, estamos haciendo la presentación del plan global. Si ustedes están siguiéndome, estamos, fíjense bien, ordenadamente planificando todo lo que va a pasar en este semestre. El examen de mesa, por ejemplo, ya está programado para el día 19. Si algunos de ustedes que han ingresado a esta plataforma y se han enlazado a esta clase, ¿sí?, está programado el examen de mesa. Si es que hay, siempre en mi clase hay 1, 2, máximo 3, a veces no hay ni uno, pero si hubiera, se comunica conmigo día anterior, o sea, el lunes 18 de mayo se comunican para que yo pueda elaborar el examen y lo podamos, ¿no es cierto?, emitir a través de la plataforma el día 19 en el horario correspondiente. Y si no, pasamos clases normalmente, continuamos con el avance de la materia si no hubiera ningún alumno de mesa. Lo mismo hacemos con el BET sucesivamente. Después, fíjense bien, más abajo vamos a encontrar, ya está programado el primer examen parcial, que está el 9 de junio. Ojalá, si termina, como se dice, todas las restricciones drásticas que tenemos en nuestro departamento hasta fin de mes a nivel nacional, y nosotros también seamos favorecidos, si retornamos sería bueno, porque a mí me gustaría tomar el examen en forma escrita y por lo tanto en clase y en el aula. De la misma forma está programado el examen del segundo parcial para el 14 de junio, martes 14 de junio, el examen final para el 28 de julio, y concluye el semestre, fíjense bien, el examen de mesa también está programado, la segunda opción, para el 11 de agosto, y termina el semestre el 19 de agosto. Tenemos que regirnos estrictamente, ese día tenemos que entregar notas para que este semestre quede cerrado. Ojalá que el tiempo nos dé y podamos realmente lograr este cronograma de actividades. Muy bien, a partir de esta presentación rápidamente, que ustedes lo tienen en su plataforma, lo pueden revisar con mucho cuidado. Vamos a ingresar ahora ya a la presentación misma del documento que lo han organizado unos compañeros de clase conocidos como los victoriosos. Este documento, ¿sí?, nos va a mostrar un panorama, nos va a dar un panorama de todo lo que vayamos a hacer durante este semestre. Entonces empezaremos con la primera diapositiva. A ver, vamos a ver rápidamente lo que dice. A ver, si nos detenemos acá, dice, las escuelas contendientes, dice, en macroeconomía. ¿Qué quiere decir contendientes? Opuestos, contrarios, etc. Entonces empezamos a revisar de qué escuelas estamos hablando. En este caso, entramos a la introducción, y en esta introducción, ¿qué es lo que nos dice? Las dos grandes líneas de pensamiento en el estudio de la macroeconomía han sido la escuela clásica y la escuela keynesiana. Y a partir de estas dos grandes corrientes han ido surgiendo posteriormente nuevas tendencias. A ver, si nos paramos aquí unos minutos, lo primero que nos deberíamos estar preguntando, ¿qué es escuela clásica? ¿Qué es pensamiento clásico? A ver, voy a refrescarles un poquito la memoria. Probablemente
en la materia de economía general y también de microeconomía, debían de darnos a conocer la siguiente información. La teoría económica nace en 1776 con la edición del libro Las riquezas de las naciones de Adam Smith. Ahí nace la teoría económica, ahí nace la economía como una ciencia. Y a partir de ese momento se le considera a Adam Smith el padre de la teoría económica. Entonces, si nace en 1776, fíjense bien, el periodo clásico dura hasta 1850. Y en 1850 nace lo que es la escuela neoclásica hasta 1929. La escuela neoclásica también se conoce como el periodo de oro del pensamiento clásico. ¿A qué se refiere esto? Significa que la teoría económica logra un gran desarrollo porque se introduce las matemáticas en la teoría económica. Eso hace hasta ese periodo, y hay un periodo de 1929 a 1936, un periodo de oscurantismo, quiere decir que no hay ninguna escuela en vigencia. ¿Por qué razón? Porque en 1929 se da la Gran Depresión. ¿Qué quiere decir? La primera crisis de la teoría económica, más conocido como la crisis del pensamiento clásico y neoclásico. Después veremos cuáles son esos detalles. Entonces, en 1936 surge la escuela keynesiana con la edición del libro de John Maynard Keynes, conocido como la escuela keynesiana, cuyo título del libro es La teoría de la ocupación del interés y el dinero. Este libro marca la separación de la teoría económica en dos grandes ramas. Por un lado nace la teoría microeconómica y por otro lado nace la teoría macroeconómica. Eso quiere decir que al nacer la teoría macroeconómica, John Maynard Keynes se convierte en el padre de la teoría macroeconómica, donde deberíamos de empezar el estudio de nosotros con el pensamiento keynesiano, pero no es así. Tiene sus antecedentes en el pensamiento clásico. Por eso dice, una vez más, si hacemos la lectura, las dos grandes líneas de pensamiento en el estudio de la macroeconomía han sido la escuela clásica y la escuela keynesiana. Son las dos ramas más importantes. De estas dos grandes corrientes han ido surgiendo posteriormente hasta la actualidad nuevas tendencias, nuevas corrientes, nuevos pensamientos, nuevas escuelas. Bien, continuamos revisando nuestro material y entramos aquí. A ver, ¿qué nos dice en esta parte? Cabe señalar que el objetivo, dice, principal ha sido presentar ideas convencionales dentro de lo que es el pensamiento clásico y dentro de lo que es el pensamiento keynesiano. Si observamos la gráfica de arriba, está pensando en ambas escuelas, y el gráfico de abajo nos está diciendo, uno aparece como si fuera un diosito o un ángel y el otro aparece como si fuera el diablo. Ahora cada uno tendrá su posición si se considera al diablo como la escuela clásica, neoclásica, y al pensamiento keynesiano como un angelito. Veremos eso. Entonces nos dice, cabe señalar que el objetivo principal ha sido presentar ideas convencionales. La experiencia muestra lo importante que es mantenerse abiertos a puntos de vista alternativos. Muy bien, seguimos revisando. Quiere decir que todavía no está completamente desarrollado estas escuelas de pensamiento. Hay que desarrollarlas. Muy bien, ahora veamos quién es uno de esos que ha desarrollado esta teoría de los clásicos. John Stuart Mill, padre, y después hay John Stuart Mill, hijo. Él, principalmente el padre, ha logrado desarrollar este libro, Los principios de la política económica, ¿no es cierto?, y sus aplicaciones en la parte social y filosófica. ¿Cuándo? En 1848 ha sido la edición de este libro.
Y juntamente a este libro, en 1848, también surge el libro del Capital de Marx en el mismo periodo, pero bajo una nueva escuela llamada la escuela marxista, que no la vamos a tocar en esta materia y tampoco en este libro. Seguimos, entonces no se olviden, John Stuart Mill, ahí está su fotografía, es uno de los precursores de la escuela clásica. Seguimos revisando la siguiente diapositiva. Fíjense bien, ¿qué es lo que dice ahí? Señalo, o sea, estoy hablando de John Stuart Mill, que hay dos tipos de leyes que rigen la economía. ¿Cuáles son esos dos tipos de leyes? La primera, la producción está influenciada por la naturaleza. La naturaleza es la que nos dota de los bienes para la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. La segunda ley, que la tecnología ante la cual los hombres no podían hacer casi nada. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando del periodo de la Revolución Industrial, después de la Revolución Francesa de 1800, acuérdense bien, de 1789 surge la primera revolución tecnológica, que es la Revolución Industrial, en el cual se van creando determinadas máquinas para poder producir más cantidad de bienes que requiere el ser humano. Continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces no se olviden estas dos leyes. Así aparece lo que se llama clásicos siempre apasionados y la revolución keynesiana un tanto que les mueve el piso sobre su forma de pensar. ¿Qué quiere decir clásicos? Estos surgen, habíamos dicho, a finales del siglo XVIII, 1776. Los economistas se han preguntado si la economía de mercado, ¿qué quiere decir? Que está influenciado por la oferta y la demanda en el mercado, de cada uno de los bienes y de cada uno de los servicios. Tenderá, dice, a largo plazo a moverse automáticamente hacia un equilibrio de pleno empleo. Estas dos palabras, pleno empleo, han sido acuñadas por los clásicos. ¿Qué es lo que querían decir con pleno empleo? Que los factores de producción, como son la mano de obra, o sea, el trabajo, el capital y los recursos naturales, tendían a hacer uso del 100% en todas las economías. Ese es un planteamiento teórico e ideológico, porque en la realidad muy difícil que eso se cumpla, porque siempre va a haber, ¿no es cierto?, mano de obra ociosa, capital ocioso y también recursos naturales abundantes que no se los puede prácticamente utilizar todos. Aún así, dice, eso es posible lograr el pleno empleo, el uso de los factores productivos sin la necesidad de intervención del gobierno. Quiere decir que el gobierno no forma parte de la economía en el pensamiento clásico. Por lo tanto, incluso no están reconocidos los sindicatos en este periodo. Los sindicatos no forman parte de la economía. Entonces, la economía está manejada por la oferta y la demanda, y por lo tanto están determinados por los precios. Y el Estado simplemente es un agente que hace de observador. Seguimos. A ver, continuamos con el enfoque clásico. ¿Qué sostienen los clásicos? En primer lugar, que los precios y los salarios son flexibles. ¿Qué significa flexibles? Que a través de la oferta y la demanda, los precios pueden subir o bajar en el mercado. De la misma manera que a través de la oferta y la demanda de trabajo, pueden subir o bajar libremente los salarios. A eso llamamos flexibles a la subida y flexibles a la bajada. Cuando ocurre este fenómeno, dice, automáticamente la economía se sitúa en un punto estable. ¿Qué quiere decir estable? Está en equilibrio permanente. De manera, dice, que se mueve automáticamente y rápidamente hacia su equilibrio
de pleno empleo. Esa es en realidad la base del pensamiento clásico. No hay que olvidar, primero, los precios y los salarios son flexibles a la subida y a la bajada. Y la economía tiende a ser estable. ¿Por qué? Porque siempre se está detrás del pleno empleo. Esa forma de pensar va a entrar en un proceso de crisis en 1929. Continuamos revisando. A ver, vamos a conocer a otro de los clásicos. Y diría yo, ni siquiera forma parte de la escuela clásica. Antes de los clásicos este señor ha aparecido. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de la ley de los mercados planteado por Say. ¿Quién es Say? Fíjense bien, Francisco Juan Bautista Say, que nació en 1767 y murió en 1832. Durante su periodo, ¿no es cierto?, ha escrito una obra como el Tratado de Economía Política, dice, una simple exposición, ¿sí?, de la manera como se distribuyen los objetos, o sea, los bienes y los servicios. Perfecto. Eso, ¿cuándo lo ha editado? En 1803. Acuérdese bien, Say es uno de los primeros en decir que la oferta crea su propia demanda. Vamos a ir revisando qué quiso decir esto. Seguimos en la próxima diapositiva. Tiene dos proposiciones, dice. La primera, los productos se cambian por productos. Estoy hablando del trueque, del intercambio de bienes por bienes o de productos por productos. Cuando no hay dinero en circulación. O sea, en determinado periodo el dinero no era el que intercambiaba los bienes o los productos. Posteriormente, cuando aparece el dinero, la demanda de bienes está constituida por otros bienes, pero esto solamente se puede dar cuando ya aparece el dinero y el dinero puede comprar objetos que también se pueden vender y por lo tanto por dinero. Entonces ahí empieza, si ustedes quieren, que la producción empieza a distribuirse y a realizarse en el mercado de una forma más eficiente. En cambio, cuando hay trueque, el intercambio no es tan eficiente, ¿sí? Hay mucha... simplemente tienen que estar entre dos para hacer intercambio, no pueden hacer entre 3, 4 o 5. En cambio, cuando hablamos de la venta y de la compra, cuando hay dinero, estamos hablando que eso se puede llevar a cabo por varias personas. Perfecto, seguimos. Si nosotros revisamos otros distinguidos economistas, por ejemplo, David Ricardo, su obra se edita en 1817, que es la segunda persona después de Adam Smith. Obviamente él es prácticamente el que ha creado la teoría del pensamiento clásico. Le acompañan John Stuart Mill, que habíamos visto, su libro se edita en 1848. Posteriormente aparece Alfred Marshall. ¿Quién es Alfred Marshall? Es en realidad el máximo representante de la escuela neoclásica. Su libro se edita en 1890 y después aparece Pigou. Todos ellos, los dos primeros pertenecen a la escuela clásica y los dos últimos pertenecen a la escuela neoclásica. Por eso dije al principio, la teoría económica nace en 1776 y tiene vigencia en la escuela clásica hasta 1850. Y de 1800, o sea, hasta John Stuart Mill. Y de 1850 hasta 1929 es la escuela neoclásica, donde ya está Alfred Marshall. Aunque ustedes no lo crean, Alfred Marshall fue profesor de John Maynard Keynes. John Maynard Keynes se formó en la escuela neoclásica. Ahora decía yo, ¿por qué se llama la escuela neoclásica? Una vez más vuelvo a repetir. Porque la matemática ya ingresó en la teoría económica y se desarrollaron los modelos económicos en ese periodo, y eso ha hecho que empiece a desarrollarse mucho más como una ciencia. Continuamos.
vemos la próxima diapositiva que dice, fíjense bien, este es el planteamiento de los neoclásicos. Si observamos bien, tenemos un sistema de ejes donde en el eje de abscisas tenemos la cantidad y en el eje de ordenadas tenemos el precio. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué habrían desarrollado así los economistas en ese periodo? Porque la cantidad no es una variable independiente y el precio no es una variable dependiente. El precio es una variable independiente y la cantidad es una variable dependiente. Por lo tanto, debían de estar, como en la matemática, en el eje de abscisas la variable independiente y en el eje de ordenadas la variable dependiente. Bueno, una de las explicaciones que dan es la siguiente. Pareciera que los economistas en ese periodo eran más teóricos que matemáticos o prácticos. ¿Cómo les explican el siguiente fenómeno? Por ejemplo, aquí puedo señalar la subida o la bajada de precios y me están ustedes observando que estoy señalando que estoy pasando en el eje de ordenadas de una parte inferior a una parte superior. Eso quiere decir que está subiendo, o al revés, de una parte superior a una parte inferior, o está bajando. Esa explicación probablemente a los economistas les resultó más fácil entender por la gráfica que planteaban en ese periodo los neoclásicos. ¿Qué quiere decir ahora en este gráfico? Fíjense bien, si esa es la explicación, es fácil entender qué pasa cuando suben o bajan los precios, qué pasa con la cantidad. Ahora bien, eso solamente ocurre en la teoría microeconómica, no en la teoría macroeconómica. En la teoría macroeconómica, el eje de abscisas siempre va a estar la variable independiente y el eje de ordenadas siempre va a estar la variable dependiente, exactamente igual que en las matemáticas. Por eso hay que tener mucho cuidado, ojalá que en la teoría microeconómica les hayan explicado estos detalles que ahora los estoy resaltando. Entonces, fíjense bien, por ejemplo, aquí lo que me dice, OA, ¿qué quiere decir? Oferta agregada. DA, ¿qué quiere decir? Demanda agregada. La oferta agregada no es más que la producción potencial que tiene una economía. Y esta está representado por una curva vertical. O sea, quiere decir que la oferta agregada para la escuela clásica es una cantidad constante. Quiere decir una determinada cantidad, que no aumenta ni disminuye. En cambio, la demanda agregada es una curva convexa con respecto al origen que tiene pendiente negativa. Y en este caso nos está mostrando cómo esta curva de demanda agregada se desplaza de forma paralela hacia abajo. Y al desplazarse, no está aumentando ni está disminuyendo la cantidad. Simplemente lo que está pasando es que el precio está bajando y la cantidad sigue siendo el mismo. Este es el esqueleto básico y troncal del pensamiento clásico. Vuelvo a recalcar. Primero, la oferta agregada está representada por una curva vertical, una constante. La curva de demanda agregada tiene pendiente negativa, disminuye a medida que aumenta o disminuye el precio, va a aumentar o disminuir la demanda. Perfecto, continuamos. Ahora vamos a ver un poquito las características del modelo clásico. Fíjense bien, una de las características fundamentales hemos dicho que los precios son flexibles a la alza y a la baja en el mercado, a través de la oferta y la demanda, de la curva de demanda y de la curva de oferta en el mercado. Incluidos los salarios, o sea que los salarios también son flexibles, pueden subir o pueden bajar. Lo que va a permitir, dice, que este fenómeno que estamos señalando, que todos los mercados de bienes y servicios, de dinero, de trabajo, etc., estén siempre en equilibrio. Si hay demanda u oferta insatisfecha, o sea, quiere decir que no cubre la demanda o no cubre la oferta, el ajuste de precios se encarga de que el mercado vuelva a recuperar el equilibrio. O sea, para los clásicos siempre el mercado tiene que estar en equilibrio, porque si no, no tiene sentido su planteamiento ideológico y filosófico. Continuamos con la siguiente diapositiva.
¿Qué nos señala aquí? Que el mercado de trabajo está siempre en situación de pleno empleo. Una vez más, ¿qué quiere decir pleno empleo? No hay paro. O sea, quiere decir que todos los trabajadores o los que están en edad de trabajar tienen un trabajo que desarrollar, ya sea contratado o prácticamente creado por él mismo. El desempleo que puede existir es de carácter friccional. ¿Qué quiere decir carácter friccional? Debido al tiempo que la gente tarda en localizar un trabajo, acorde con su capacitación o voluntario. Eso significa que muchas veces, cuando logran un trabajo, no siempre están de acuerdo totalmente. Siempre están pensando en tener otras opciones, otras posibilidades. En ese caso, se retiran momentáneamente para buscar otras opciones y ahí van creando lo que se llama el desempleo friccional, cuando no están completamente satisfechos con su trabajo. Ahora, cuando dice voluntario, significa gente que no quiere aceptar el salario que le ofrece el mercado. Siempre está pensando en un salario mayor al mercado. Y por lo tanto, prefiere no trabajar si tiene salarios igualmente que el mercado o por debajo del mercado. Entonces, en ese caso, están generando un desempleo friccional. Seguimos. A ver, vamos a ver aquí qué está pasando, por qué está tan pensativa, ¿no es cierto?, Mafalda. Mafalda se pone a pensar seriamente en esta expresión y dice: la producción ofrecida por las empresas viene determinado por el nivel de pleno empleo. A través de la función de producción ya aparece la función de producción. Y la función de producción depende, acuérdense bien, de muchos factores. Pero aquí esos factores las están cumpliendo las empresas al producir con factores productivos de pleno empleo. Eso le está haciendo pensar seriamente si eso se cumple o no se cumple en la realidad. Seguimos con la siguiente diapositiva. A ver, ¿qué es lo que nos dice ahora? La oferta domina sobre la demanda. No sé si recuerdan, hablé de una de las frases que ha creado la ley de Simon. La oferta crea su propia demanda. ¿Qué quiere decir? Voy a dar dos ejemplos clásicos, ¿no es cierto?, tradicionales. El primero, por ejemplo, ¿qué pasaba el 23 de junio en la noche? Se recuerda la noche de San Juan. Hace 15, 20 años atrás era un San Juan tradicional, típico, con fogatas, con ponches, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Con leche de tigre, ¿sí? Bien, no había todavía en ese periodo la tradición de comer hados, pero posteriormente prohíben las fogatas, prohíben hacer reuniones en las calles y nos meten a las casas. Y ahí se cambia radicalmente el 23 de junio porque empezamos, ¿no es cierto?, a consumir hados. Los ricos, los pobres, incluso la clase media. ¿Y cuál era el propósito, repito? De que como no estuvimos acostumbrados y no queríamos quedarnos tampoco sin hacer nada, pues las empresas empezaron a producir hados y todo el mundo se dio, ¿no es cierto?, por consumir hados esa noche y dejaron de hacer ya fogatas y dejaron, ¿no es cierto?, de otras costumbres tradicionales. Ahí podemos ver que la oferta crea su propia demanda. Ahora, el más pobre, el más rico, como decía, o el de la clase media, igual para esa noche se compra 1 o 2 kilos de hados para consumir, para decir que están en la noche de San Juan. De la misma forma, por ejemplo, ¿qué pasa el 23 de julio? 23 o 25 de julio, Día de la Amistad. Ese día, por ejemplo, no había tradición de intercambiar tarjetas ni de intercambiar regalos, absolutamente nada. Solamente se intercambiaban tarjetas o se hacían regalos para Navidad a fin de año. Pero a alguien se le ha ocurrido, ¿no es cierto?,
actualizar y hacer aparecer el Día de la Amistad con una fecha determinada, en el cual ahora hay una oferta inmensa de tarjetas, de regalos, de objetos, incluso de arreglos florales para intercambiarse con las amistades. Ahí otra vez está presente lo que dice que la oferta crea su propia demanda. Por lo tanto, eso había sido la acuñación de los clásicos. Entonces, retornando a nuestra diapositiva, señala, la oferta domina sobre la demanda. O sea, la curva de oferta es vertical y es la que determina el nivel de producción de equilibrio, y no así la curva de demanda. Por lo tanto, las variaciones en la demanda tan solo producen variaciones en los precios. No determina el nivel de equilibrio de la producción. Continuamos en la siguiente diapositiva. Ojo con lo que estamos señalando. ¿Qué nos dice aquí? Aparece ya en el periodo, fíjense bien, estamos hablando del periodo de 1936 en adelante, por lo tanto aparece en el pensamiento ya de los clásicos lo que se llama la política monetaria y la política fiscal. ¿Qué quiere decir la política monetaria? En realidad es el control o la administración de la oferta de dinero a través del Banco Central. Y la demanda de dinero se lleva a cabo por todas las personas que forman parte de la economía. Pero en el pensamiento de Keynes, en el pensamiento clásico, esta política monetaria es ineficaz. ¿Qué quiere decir política monetaria? Aumento de la masa monetaria, aumento de la cantidad de billetes y monedas en la economía, o también puede haber disminución de la oferta de la cantidad de billetes y monedas en la economía. Es así el pensamiento clásico. Fíjense bien lo que dice. La política monetaria es ineficaz, quiere decir que no cumple ninguna función el dinero en el pensamiento clásico. Por eso está considerado como neutro. Por eso dice neutralidad del dinero. Entonces, ¿cómo se ponen en equilibrio en ese modelo? Simplemente dice, las variaciones en la oferta monetaria solo afectan al nivel de precios, sin que tengan ningún efecto sobre las variables reales, como por ejemplo la cantidad demandada, la producción de equilibrio, los salarios, etc. Una vez depurado el efecto de los precios. Por esa razón, si ustedes retornan al gráfico anterior, van a ver que la oferta agregada es vertical y la demanda agregada es dependiente negativa. Eso está resumiendo todo este planteamiento. Ahora vamos a entrar a la política fiscal. Repito una vez más, ¿no? La política fiscal depende del gobierno. El gobierno tiene, en realidad, el control de esto. Por un lado, lo que se llama los ingresos del gobierno y por otro lado, los gastos del gobierno. Los ingresos del gobierno no son más que los impuestos que el Estado impone a la población. Y los gastos están determinados a través del presupuesto general de la República, o en este caso, del Estado plurinacional. A eso llamamos política fiscal, al ingreso y al gasto que realiza el Estado. Entonces nos dice, en el pensamiento clásico, la política fiscal tampoco sirve, o sea, no tiene ningún efecto sobre el equilibrio de la economía, ya que la economía se encuentra siempre, dice, en una situación de pleno empleo. Acuérdense, pleno empleo quiere decir el uso del 100% de los factores productivos. Por lo que estas medidas, al final, solo se traducen en subidas de precios. ¿Qué quiere decir subidas de precios? Procesos, de alguna manera, que se inician en un proceso inflacionario. En definitiva, dice, el Estado debe interferir en la marcha de la economía. No debe interferir. Según el pensamiento clásico, el Estado simplemente es veedor u observador. No se inmiscuye en la economía.
En la economía, los que dominan son la oferta y la demanda en el mercado. Acuérdense bien, en el pensamiento clásico es ineficaz la política monetaria y es ineficaz la política fiscal. Seguimos en la próxima diapositiva. Veamos ahora qué es lo que habría ocurrido en el periodo de la Gran Depresión. ¿Por qué el pensamiento clásico neoclásico habría ingresado en un proceso de crisis? Crisis quiere decir la Gran Depresión de 1929. Esa Gran Depresión marca la primera crisis de la teoría económica, concretamente el pensamiento clásico y neoclásico. Si nosotros vemos la fotografía, ¿qué es lo que nos está mostrando? Periodos de desempleo del 25 al 30%, que surge en 1929 hasta 1941. Por eso decía, hay un periodo de oscurantismo, o sea, el pensamiento clásico y neoclásico se concluyen en 1929 y hay un periodo de oscurantismo de 1929 a 1936. Y la pregunta es esta: ¿cómo podrían explicar los economistas clásicos, neoclásicos, esa masiva y persistente falta de empleo? Quiere decir que el modelo clásico neoclásico no resuelve este problema. Hay un problema, un fenómeno económico que es el desempleo. No habían surgido desempleos tan masivos en la teoría económica y tampoco en la economía históricamente. Para dar respuesta a esta pregunta, ingresamos a la siguiente diapositiva y aparece lo que se llama la revolución keynesiana. ¿Por qué se llama revolución keynesiana? Primero, este señor llamado John Maynard Keynes es el que escribe el libro desde 1929 hasta 1936 y lo edita en 1936, cuyo título es el libro original, por si acaso, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, así titula. Y al haber editado este libro, John Maynard Keynes se convierte en un personaje importante desde 1936 hasta 1970. ¿Por qué? Porque a partir de este libro, el modelo que se emplea en el pensamiento clásico se transforma completamente dentro de lo que se llama la economía capitalista. ¿Cuál es el planteamiento de Keynes al escribir este libro? Que la economía debe estar manejada por el Estado y no por el mercado. El Estado debía de ser el que controla a la economía. Entonces, este libro prácticamente marca la separación de la teoría económica, como hace rato señalaba, en dos grandes ramas. Por un lado, la teoría microeconómica y por otro lado, la teoría macroeconómica. Entonces, estamos iniciando aquí donde surge lo que es la teoría macroeconómica, que es lo que nos compete llevar en este semestre. A ver, conozcamos un poquito lo que plantea Keynes. ¿Qué nos dice aquí? Empieza a aparecer dos, fíjense bien, conceptos logrados por Keynes: la demanda agregada y la oferta agregada, que son completamente distintos al planteamiento de la teoría microeconómica. En la teoría microeconómica, cuando hablamos de la demanda agregada, simplemente estamos hablando de la sumatoria de las demandas individuales. Lo mismo en la oferta agregada, estamos hablando de la sumatoria de las ofertas individuales. Pero eso es en la teoría microeconómica. En cambio, en la teoría macroeconómica, ¿qué entendemos por demanda agregada y qué entendemos por oferta agregada? La demanda agregada es en realidad de todos los bienes y servicios que genera la economía. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la población en su conjunto demanda bienes y servicios que genera la economía. En cambio, la oferta agregada nos dice la cantidad total de bienes y servicios que producen
tanto las empresas públicas y privadas, ¿no es cierto?, para la satisfacción de las necesidades de la población. O sea, los dos conceptos de oferta y demanda agregada en Keynes, pues es mucho más amplio de lo que pensaban los de la teoría microeconómica. A ver, voy a dar un ejemplo. En la teoría microeconómica, si ustedes recuerdan bien, había simplemente el mercado de un bien o de un servicio. Por ejemplo, de un bien, el mercado, ¿no es cierto?, de manzanas. Entonces, en el mercado de manzanas había la curva de demanda de manzanas y la curva de oferta de manzanas, el cual determina el precio y el intercambio de las manzanas de los ofertantes con los demandantes, pero de un solo bien, llamado manzanas. Lo mismo ocurría, ¿no es cierto?, si hablamos de otro bien o servicio, por ejemplo, el de las naranjas. Entonces, el mercado de naranjas tenía su curva de demanda de naranjas y su curva de oferta de naranjas. La intersección de ambos determinaba el precio y el intercambio de naranjas entre ofertantes y demandantes. Y ahí aparecían otros conceptos que más adelante lo vamos a revisar. En cambio, en macroeconomía no estamos hablando de un solo bien o de un solo servicio. Estamos hablando del total de bienes y servicios que genera la economía y del total de bienes y servicios que demanda la economía, o sea, la población en su conjunto. Entonces, al contraponerse la demanda agregada y la oferta agregada creado por Keynes, lo único que estamos observando es que definitivamente la oferta no crea su propia demanda dentro del pensamiento de Keynes. O sea, Keynes está refutando la ley de Say, que la oferta crea su propia demanda, que es la base, el pilar fundamental del pensamiento clásico y neoclásico. A ver, yo les había señalado Alfred Marshall, que es el máximo representante de la escuela neoclásica, fue el profesor de Keynes, o sea que Keynes se ha formado en la escuela clásica y neoclásica, pero después, posteriormente, se declaró hereje, negó todo el pensamiento clásico. Ahí está. Definitivamente la oferta no crea su propia demanda. Para Keynes dice, sino que ésta puede existir por sí misma, lo cual hace que se cambie radicalmente de forma de pensar en la economía. Continuamos un poquito más revisando su planteamiento. A ver, ¿qué es lo que plantea Keynes ahora? ¿Se acuerdan? El gráfico de los clásicos y ahora el gráfico de Keynes. La esencia, dice, del argumento de Keynes, que la oferta agregada ya no es una curva vertical, es una curva con pendiente positiva. En cambio, la demanda sigue siendo con pendiente negativa. Pero, ¿cuál es la diferencia ahora aquí? En el anterior gráfico, cuando subía o bajaba los precios, la cantidad se mantenía fijo, porque estaba en equilibrio a través del pleno empleo. En cambio, en este gráfico, ¿qué nos está diciendo? Si nosotros pasamos del precio P sub 0 a P sub 1, si sube el precio, automáticamente la producción pasa de Y sub 0 a Y sub 1. Quiere decir, si aumentan los precios, aumenta también la producción. Acuérdense bien de esta forma de pensar que tiene Keynes, que la curva de oferta agregada no tiene que ser una curva vertical, sino tiene que ser una curva, ¿no es cierto?, creciente. Perfecto. Entonces, esa forma de pensar nos hace pensar ahora de otra manera en la teoría económica. A ver, vamos a seguir revisando un poco más lo que plantea Keynes. Por ejemplo, dice, teorías y políticas. Compara ambas teorías, sus políticas. En la teoría clásica habíamos señalado que los salarios y los precios son flexibles. Por lo tanto, borran rápidamente cualquier exceso de oferta o cualquier exceso de demanda. Y rápidamente restablece el pleno empleo y la utilización plena de la capacidad productiva. Así piensan los clásicos.
y por eso llegaron a la crisis de 1929. En cambio, Keynes, ¿qué plantea? Economistas keynesianos plantean, dicen, desean complementar las políticas de desempleo mediante políticas monetarias y fiscales. O sea, las políticas monetarias y las fiscales en el pensamiento clásico decíamos que eran ineficaces. No afectan al precio, afectan solamente al precio, pero no afectan a la cantidad de equilibrio. En cambio, en el pensamiento de Keynes nos está diciendo que las políticas monetarias y fiscales sí son eficaces, sí son adecuadas para controlar excesos del ciclo económico. Por lo tanto, la base para hacer desaparecer el desempleo en la economía tenemos que utilizar políticas monetarias y políticas fiscales y de esa manera lograr el equilibrio macroeconómico sin estar en el pleno empleo. Esa es la gran diferencia entre Keynes y los clásicos. Continuamos un poquito más. A ver, podemos revisar. ¿Estamos en qué diapositiva, por favor? Seguimos, ¿tenemos tiempo? ¿Cuánto estamos? Sí, perfecto. Seguimos todavía. A ver, fíjense bien ahora, ¿qué es lo que nos muestra esta diapositiva? Estamos frente a frente la teoría clásica y los economistas keynesianos. Y dice, si la economía tiene potentes fuerzas de autocorrección en salarios y precios flexibles que ayudan a mantener el pleno empleo, ¿por qué se ha dado la crisis de 1929? No debe haber crisis. Eso quiere decir que tiene fallas este modelo y esta forma de pensar. Y ahí aparece con mucho más fuerza el pensamiento de Keynes, que dice que se puede llegar al equilibrio económico sin estar en pleno empleo. Continuamos revisando un poco más. Y aquí tenemos, qué pena que no está tan bien. Estamos hablando del enfoque monetarista. ¿Qué quiere decir el enfoque monetarista? Estamos hablando del periodo de 1970 a 1980 en adelante. En ese periodo, como entró en crisis en 1970 la teoría económica, o sea, eso fue la segunda crisis de la teoría económica, entró en crisis el pensamiento keynesiano, o sea, el modelo keynesiano. ¿Por qué entró en crisis? Porque en 1970 surge en la economía un nuevo fenómeno económico, conocido con el nombre de estanflación. ¿Qué quiere decir estanflación? Estancamiento económico con alta inflación. Al surgir este fenómeno en la economía, el modelo keynesiano no puede resolver este problema. Y aparece la escuela de Chicago con Milton Friedman. Y ahí aparece lo que se llama el enfoque monetarista. En este caso, Milton Friedman, cuando hace aparecer su modelo, da a entender que habría resuelto la crisis de 1970. Pero en el fondo no es cierto. Lo que había resuelto es la crisis de 1929, o sea, del pensamiento clásico y neoclásico. Y nos quiere hacer retroceder en el tiempo desde 1970 hasta 1929, aproximadamente cerca a 50 años. Entonces, a ese periodo se le conoce por la teoría económica como de contrarrevolución, o sea, el pensamiento de Milton Friedman, de los monetaristas, está, o sea, de 1970 a 1980, considerado como contrarrevolucionario. ¿Qué quiere decir? Durante el periodo de 1936 a 1970, con el modelo de Keynes, todas las economías capitalistas habían crecido, tenían tasas de crecimiento positivas. En cambio, en este otro periodo se ven tasas de crecimiento positivas, negativas, pero muy poco en general habrían crecido. Por eso que el periodo de 1980 a 1990 se conoce en la teoría económica como la década perdida. Entonces, ¿qué quiere decir la década perdida?
La década perdida significa que todas las economías del sistema capitalista, en vez de crecer, habían decrecido. En vez de aumentar la producción, habría disminuido. Y eso no logra explicar Milton Friedman. Y ahí empieza a caer su modelo y su pensamiento. Entonces, 1990 se conoce como el año de la crisis de los paradigmas. ¿Qué quiere decir crisis de paradigmas? Que ninguna teoría, ningún modelo económico en la teoría económica está en vigencia. Y ahí aparecen los bloques económicos, ahí aparece la Unión Europea, más conocido como la Comunidad Económica Europea, ahí aparece, ¿no es cierto?, en el Asia, ¿sí?, otra forma de pensar. En Norteamérica, el TLC con el Tratado de Libre Comercio. En cambio, en el Asia aparece, ¿no es cierto?, un modelo llamado... En Europa aparece el modelo economía social de mercado, donde el Estado interviene y también las empresas, pero de forma privada. En cambio, en el Asia se llama un modelo muy avanzado, ¿no es cierto?, donde el costo de la producción y el costo de almacenaje es cero. Entonces, un modelo muy revolucionario. En cambio, en Norteamérica sigue siendo capitalista. Por eso aparece el enfoque monetarista. Rápidamente voy a hacer la lectura. Dice, la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario, en el sentido de que es y solo puede ser producido por un incremento más rápido de la cantidad de dinero que de la producción. Ahí estamos quedando. Entonces, ¿qué quiere decir? El fenómeno de inflación aparece justamente en ese periodo y donde no se puede resolver este fenómeno. Estoy quedando acá un poquito más, quisiera avanzar, dejar a las 8 más o menos, a 8:05, para que ustedes me hagan algunas preguntas. Quiero acabar aquí señalando lo siguiente, que el enfoque monetarista presentado por Milton Friedman, lo único que señala es que el fenómeno que se ha creado, el tema de la inflación, se puede resolver a través de la política monetaria y no hay otra opción. Y esa es la gran discusión que se tiene en la actualidad. A ver, podemos ver un poquito más, si vemos si hay algunos adelantos. A ver, fíjense bien, ¿qué dice ahí? Las raíces del monetarismo. Estoy hablando de Milton Friedman. El monetarismo sostiene que la oferta monetaria es el principal determinante de los movimientos en el corto plazo, tanto del PIB nominal como de los precios. Pareciera que el dinero es el que maneja todo, pero solamente es en el pensamiento de Milton Friedman. Por lo tanto, la principal diferencia entre los monetaristas y los keynesianos reside en los distintos enfoques que utilizan para calcular la demanda agregada. Entonces, hay que revisar con mucho cuidado lo que pensaba, pero de todas maneras, si nosotros cruzamos acá, ¿qué es lo que ha pasado en Bolivia? En 1825 se da la independencia de Bolivia hasta 1852. Durante ese periodo se llama el periodo liberal, donde está manejada la economía por los descendientes de los españoles considerados como criollos y de la clase gobernante que estaban considerados los varones del estaño. Viene en 1952 la Gran Revolución, empieza la revolución en Latinoamérica y ahí empieza a surgir nuevamente otros pensamientos y entre estos el pensamiento keynesiano. ¿Qué quiere decir? Se elige en 1952 a Víctor Paz III por el MNR como presidente de la República, pero los varones del estaño que manejaban el país logran que no tome el poder, por lo cual tiene que escapar Víctor Paz a Buenos Aires disfrazado de cholita en el tren que va del Alto hasta Buenos Aires. Y mientras tanto, el que se hace cargo de la revolución es Hernán Siles Suazo, y en 3 días prácticamente se logra tomar el poder.
y se lo retorna a Víctor Paz y asume la presidencia. Y cuando asume la presidencia de 1952 hasta 1956, pues se decide elaborar un modelo para la economía boliviana basado en el modelo de Keynes, que tuvo vigencia en el mundo desde 1936 hasta 1970. Y en Bolivia se contrata por Víctor Paz Tensolo, el Estado boliviano, a un norteamericano para que desarrolle este modelo y solo se lo acaba en 1956. Pero lamentablemente no es Víctor Paz el que emite este modelo y el que prácticamente implementa este modelo, sino es Hernán Siles Zuazo, que gana las elecciones con el MNR en 1956. El 28 de diciembre de 1956 se emite este modelo y duramente se impone. Este modelo se conoce como capitalismo de Estado, basado en el modelo de Keynes, donde el Estado se hace cargo de la economía. Y a partir de eso, este modelo que entra en vigencia el 28 de diciembre de 1956 hasta 1982, unos dicen, otros hasta 1985, donde prácticamente periclita este modelo, entra en crisis. Y ahí aparece, a ver, acuérdense bien, en 1982 es elegido como presidente Hernán Siles Zuazo por una sigla que se enfrenta civiles con militares, llamado Unidad Democrática Popular. Todos los partidos civiles se unen para derrocar a los militares. Una vez que está en el gobierno Hernán Siles Zuazo, entra en proceso de crisis la economía, por la acumulación desde 1971 hasta 1982, gobernado por los militares. Y en 1982 tratan de resolver todos los problemas, pero no ha sido posible. Entonces, en 1985, un año antes de acabar su gobierno, Hernán Siles Zuazo renuncia ese año y convoca elecciones. Y al convocar elecciones en 1900, acuérdense bien, 85, pues en realidad hay un triple empate entre el MNR, el ADN y el MIR. A la cabeza está el ADN con Hugo Banzer Suárez, segundo el MNR con Víctor Paz y tercero el MIR con Jaime Paz Zamora. Hay triple empate, se ponen de acuerdo, hay triple alianza y empiezan a gobernar. Y para eso, pues contratan nuevamente a un niño pródigo de la Harvard, conocido como Jeffrey Sachs. Él crea el modelo para los bolivianos y se implementa el 29 de agosto de 1985, que entra en vigencia, yo diría, hasta la actualidad. Por lo tanto, es probable, digo, porque el modelo que nos han presentado del 2006 hasta en este caso 2019, el MAS, se conoce con el nombre de modelo, ¿no es cierto?, social comunitario, economía social comunitaria, que en realidad de social y comunitario tiene muy poco. Yo sigo pensando que seguimos dentro del modelo planteado en 1975 a través del 21060, más conocido como el modelo neoliberal. Y con ese modelo, ¿no es cierto?, se ha terminado este periodo. Hasta ahí podemos un poco mostrarles el día de hoy en la clase, que es un preámbulo. En realidad les he puesto en panorama rápidamente lo que va a pasar, desde cuándo va a empezar la teoría macroeconómica y lo que va a ocurrir en nuestro documento de la próxima clase, que va a ser el primer capítulo del libro que hemos dejado también ya en la plataforma. Muy bien, ahora una vez que hemos llegado a esta etapa, yo quisiera que ustedes
puedan abrir el micrófono para comunicarse y hacer las preguntas correspondientes con esta presentación que el día de hoy se ha realizado. Tienen la palabra ustedes. Los escucho. Pueden conectarse a través de su micrófono si tienen alguna pregunta de aclaración respecto a esta presentación. Lo podemos hacer de forma ordenada. Aparece el primero, me pregunta, yo respondo. Aparece la segunda, me pregunta, yo respondo. Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer algunas aclaraciones. Bueno, el día de hoy creo que se ha podido conectar alrededor de 50 personas a este curso, y me parece un buen número. Y serán las clases de esta misma forma el día de mañana. Y el material ya está, repito, el libro de la teoría está ya en la plataforma. Para mañana trataremos, o la próxima semana, trataremos también de dejarlo en la plataforma el libro de ejercicios. Por si acaso, está todito el libro, desde la primera página hasta la última página. Ustedes lo pueden revisar sin ningún problema. Yo voy a empezar la clase de mañana con el primer capítulo del libro. Hasta aquí hemos hecho un preámbulo, en realidad unas ideas de lo que es la teoría macroeconómica, la teoría microeconómica y la teoría económica. Vamos a seguir revisando mañana estos temas. Muy bien, si no hay preguntas, no hay ninguna observación, estaríamos concluyendo nuestra presentación el día de hoy. Muchas gracias.